¿Quién le invitó a Centro Cristiano Nueva Gracia? El pastor Benjamín Pérez. ¿Y qué pensó cuando usted vino a esta iglesia? Pues bueno, de hecho la primera iglesia fue a la de Galina Park, me parece. Y la primera vez que me invitó el pastor ya tenía tiempo invitándome, porque en el restaurante donde yo trabajaba, en la hacienda, él iba a desayunar ahí, junto con Moisés García. Y yo no sabía que él era pastor, solo me cayó muy bien, era una persona muy amable, muy respetuosa. Y el otro muchacho que iba con él hablaba un poco más. Pero el que siempre me invitaba a la iglesia era el pastor Benjamín. Y me invitaba, iba y me invitaba, por decirlo, iba un jueves o viernes y yo me acercaba a ellos y les contaba problemas que yo tenía. Era una mujer muy atribulada, con muchos problemas, y siempre me daban un consejo, pero el que siempre me invitaba era él. El otro también me daba buenos consejos, Moisés, pero el que siempre me decía que me invitaba a la iglesia era el pastor. Pues estoy muy contenta, muy agradecida con el Señor. Esta es mi iglesia, es donde yo nací. Mis padres espirituales son el pastor y la pastora. El primer mensaje que escuché, los primeros sermones fueron los del pastor, y el mensaje de salvación también lo escuché por boca del pastor, de mi pastor. Pues aquí presenté a mi hijo Horacio, que va a cumplir 13 años, fue presentado aquí en la iglesia. Aquí él ha crecido en el evangelio, aquí en la iglesia, y aquí se casó mi hija Sandra, aquí fueron presentados mis nietos, aquí, pues esta es mi iglesia. Y si puedes decirle algo a una persona nueva en esta iglesia, ¿qué le puedes decir? Pues que nunca mire los defectos de la iglesia, de la congregación, sino que ponga los ojos en el Señor, que es puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y que cuando va pasando el tiempo vas experimentando un crecimiento, pero ese es entre uno y el Señor, que vas creciendo en tu vida espiritual, pero es la relación que uno tenga con el Señor, cómo te metas con Él en oración, como decía la pastora esta mañana, que le pidas que entre a tu casa y que haga la entrada triunfal en tu vida, en todo uno como persona. Y cuando Jesús viene y gobierna la casa, las cosas cambian. ¿Cómo llegaron al Centro Cristiano Nueva Gracia? Estábamos muy cómodos en otra iglesia y Dios empezó a tratar con mi vida, y yo le decía a mi esposo, hay algo más, o sea que el Señor nos quería dar algo más, y yo dejamos de ir a la otra iglesia, y después vinimos para acá, y desde que llegamos aquí, siempre Dios ha sido bueno con nosotros, y siempre hemos sentido mucho su presencia aquí. Definitivamente Dios es bueno y está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Así es. ¿Cómo se siente ahora que vamos a cumplir 11 años? Se siente un gusto poder ser parte de esta iglesia, ya que desde que llegamos hemos trabajado juntos, hemos cooperado en el trabajo, y sobre todo se siente aquí la presencia de Dios. Es por eso que hemos logrado permanecer aquí y no nos pensamos mover de aquí. ¿Cómo llegaron a nuestra iglesia?
Hermano, nosotros llegamos aquí a través de nuestro hijo Emanuel. Él estudiaba en la high school con las hijas de los pastores. Ellas invitaron a Emanuel a la iglesia y nosotros llegamos a ir ahí y nos gustó la manera del pastor de predicar, de dirigir el servicio. Aparte de que yo ya había oído predicar a nuestro pastor en unos 15 años y me gustó la manera de que él, de cómo predicó en esa ocasión. Pues yo empecé a venir muy chiquita, como unos 10 años. Vi cuando compraron esta iglesia que estaba totalmente diferente, la remodelamos, ahora se ve bonita, wow. Y empezamos con unos 50, 60 miembros y ahora pues somos unos 150, 200 y estamos creciendo, y no solamente creciendo en multitud, pero también espiritualmente. Yo me siento muy contenta y con mucha satisfacción porque hemos sido una familia junto con los miembros de Centro Cristiano Nuevo Amanecer y hemos salido adelante con muchas bendiciones de Dios. Llegamos en el 2002 y todo este tiempo hemos estado muy bien y muy bendecidos. Yo llegué a esta iglesia en enero del 2011, después de haberme casado con mi esposo Oscar. Dios puso en mi corazón estar en esta iglesia y estoy muy contenta en este aniversario que estamos celebrando. Cuando llegué a esta iglesia por primera vez me sentí bien contenta, pero lo principal es que pude sentir el Espíritu de Dios en este lugar, pude sentir la presencia del Espíritu Santo y yo supe en mi corazón que este era el lugar para mí y que el Espíritu de Dios estaba en este lugar. Vine porque Edgar vino un domingo. Él vino porque lo había invitado Felipe y pues yo y Edgar estábamos en búsqueda de una iglesia más familiar, que nos sintiéramos más en familia. Y pues venimos aquí un domingo que era el Día de Niños y pues lo que nos gustó fueron los jóvenes, que se sentía ese amor y nos gustó y nos quedamos. Sabíamos que era la respuesta a nuestras oraciones, de lo que andábamos buscando, y a Dios le contestó a Edgar su petición y pues igual a mí, y aquí nos quedamos. Después de tener problemas mucho tiempo en mi hogar, ¿verdad?, con mi familia, que inclusive estábamos enojados, mi esposa y yo. Mi hijo Marco estuvo orando mucho por nosotros, ¿verdad? A pesar nosotros éramos católicos, pero no entendíamos la relación que mi hijo estaba teniendo con Dios, ¿verdad? Y empezó a hacer su obra el Señor a partir del año 2011, después de que yo me daba cuenta que no podía solucionar los problemas en mi familia por tantas discusiones que a veces teníamos. Entonces el Señor empezó a tocar nuestra vida. Yo le pedí al Señor en oración, ¿verdad?, cuando yo me empecé a rendir a Él, porque yo veía la fe de mi hijo. Yo decía, yo no puedo solo, Señor, ayúdame. Y en el día 2 de enero del 2011 yo reuní a mi familia en oración, ¿verdad?, en la casa, en la sala de la casa, y empezamos a orar y a pedirle al Señor que nos cambiara. Nos pedimos perdón por todo lo que había sucedido anteriormente, y a partir de ese entonces yo sentí, ¿verdad?, y siento que Dios empezó a moverse en nuestros corazones.
Sin embargo, cuando Marquito venía a la iglesia, yo siempre estaba en pelea con él, ¿verdad? Porque no entendía lo que Dios estaba haciendo todavía. Y él estuvo orando por nosotros todo ese tiempo, durante mucho tiempo, porque Marco llegó a la iglesia desde muy pequeño, a la iglesia en Laporte, y estuvo orando por nosotros, porque él veía la necesidad que teníamos nosotros de Cristo, ¿verdad? Por las peleas que él veía en la casa. Entonces, cuando Marquito vino a esta iglesia y empezó a orar, fue cuando empezó Dios a tocar nuestro corazón. Y de tanto que le decía yo a Marquito que era lo que hacía en la iglesia, qué tanto hacía en la iglesia, él a veces rehuía a platicar, a invitarme a venir a la iglesia. Mas sin embargo, en el 2011, cuando representó el drama de la resurrección, la pasión de Cristo, le comentó a mi esposa, ¿verdad?, que él iba a ser el personaje de Jesús, y se lo dijo a su mamá porque tenía miedo de mi reacción. Entonces mi esposa, Noraelia, me dijo que fuéramos, que viniéramos, y dije yo, ¿por qué no? O sea, no hay nada de malo, al contrario, yo ya empezaba a sentir el anhelo de Dios en mi corazón. Y asistimos a ese día, ¿verdad? Esa semana, de la Semana Santa del 2011, y en una predicación que estaba el pastor Leo de la Rosa, Dios tocó mi vida porque empezó a hablar, ¿verdad?, a nuestro corazón, pero personalmente yo sentía que todo lo que decía el pastor era conmigo. Se estaba metiendo Dios conmigo, ¿verdad?, abriendo, yo creo, esa puerta dura que tenía como corazón yo en ese entonces, y empecé a sentir la necesidad de que tenía que doblarme ante Dios. Y ese día Dios empezó a transformar mi vida. Me arrodillé ante Dios y Dios sentí que me empezó a limpiar, y le di gracias porque realmente fue un bien para toda mi familia, ¿verdad? Después de eso todos nos bautizamos y aquí estamos en esta iglesia, gracias al Señor, al amor del Señor. Amén. Bien, pues todo comenzó allá por el año 2000, cuando el Señor nos movió y nos guió para empezar una obra. Era ya por el año aproximadamente de lo que fue, sí, en noviembre del 2000 empezamos. Luego inmediatamente estuvimos por allí en lo que fue una pequeñita obra que iniciamos de cero, por la calle Preston. Allí estuvimos un tiempo, luego nos fuimos hacia otro lugar donde estuvimos ahí posteriormente 2 años. Pero toda la visión, Marta, comenzó cuando llegamos aquí por ahí ese mes de abril. En el mes de abril del 2004, ¿verdad? Pasamos por aquí, bueno, anteriormente que Marisol y Fran se iban a casar, pasamos para ir a la corte y veíamos siempre este edificio, ¿verdad? Inclusive preguntamos si lo vendían, pero nos dijeron que no, y volvíamos a regresar siempre con la esperanza, ¿verdad?, de ver este edificio que estaba cerrado y que podía ser un potencial para una iglesia. Y pasamos y decía que se vendía, entramos y estaba en muy malas condiciones, pero siempre vimos la visión, ¿verdad?, y de contar con los hermanos poquitos que éramos en la iglesia, ¿verdad?, pero todos pusimos nuestro granito de arena, nuestro trabajo para poder edificar este templo, ¿verdad?, para la gloria y la honra del Señor. Así que nuestro transitar fue desde el año aproximadamente del año 2000, cuando empezamos en ese llamado. De allí, de la Preston nos fuimos a la Market, de la Market estuvimos en la Holland, y de la Holland, allí es donde empezó grandemente a fluir la visión. Y como dice mi esposa, veníamos, llorábamos. Recuerdo que invité al hermano David Corral y a otros 2, 3 pastores que estaban con nosotros ahí ministrando en la calle Holland para poner las manos y orar por este lugar, porque estábamos un poco tristes porque algo pasaba. Nosotros había una sensación muy especial en esta área, aunque es el viejo Pasadena todo este lugar, pero el templo, el área que no era tan fácil llegar aquí, ¿no? Y poder emerger a través de las dificultades, pero
con el tiempo el Señor hizo todo posible. Para ahorrar todos los capítulos, decirle que el Señor obró de una manera poderosa, milagrosa, y empezamos ese 4 de abril del 2004, el primer preculto. El primero un culto de domingo, nosotros aquí, y luego al siguiente domingo fue que hicimos un culto a nivel de la sección, donde predicó nuestro superintendente, el hermano J.R. Rodríguez, ¿sí? Ese mes de abril. Así que desde entonces hasta hoy ya han transcurrido del 2000 en sí como pastores oficiales, y en la visión que Dios puso tanto en mí con mi esposa. Todo empezó en el año 2000 hasta lo que es el 2014, pero en sí aquí iniciamos exactamente. La fecha fue en esta área, en este lugar. Abril 4, fíjese. 2004. Exacto, del 2004. Este fue todo nuestro transicionar, en lo cual el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Han llegado familias maravillosas, hermosas. Ya tenemos una radio propia, 94.9 FM, que está por abrirse. Familias han estado llegando. Dios nos ha bendecido grandemente, y de veras, gracias al Señor por familias tan maravillosas y hermosas que si dijera los nombres y apellidos no podríamos terminar, y esto debe de ser muy corto. Hermanos, estamos muy contentos, primero Iglesia Nuevo Amanecer, de ser sus pastores. Amén. También tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de ser, mi esposo, el director principal del Instituto Bíblico Maranata, ¿verdad?, que originalmente lo tenía la hermana Noemí González, pero hoy estamos teniendo este instituto, que es una grande bendición, forjando a hombres y mujeres para entrar en el ministerio, ayudar en la iglesia, ser pastores, evangelistas, preparándolos, ¿verdad?, para que sigan predicando la palabra mientras que el Señor venga. Y es una grande bendición ser pastores de Centro Cristiano Nuevo Amanecer. Hemos visto su crecimiento, sanidades, hemos visto bautizados en el Espíritu Santo, en agua, y creemos estar mucho más tiempo aquí si el Señor nos permite y nos sigue dando de su unción, de su gracia, de la humildad que necesitamos para seguir pastoreando esta hermosa iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestros puntos cardinales es salvación, sanidad, restauración, y Cristo pronto viene.